Bienvenidos a Chosmalal. Hoy llegamos al corazón del norte neuquino, una localidad única rodeada por los ríos Neuquén y Curileucú y atravesada por la emblemática Ruta 40, a 405 kilómetros al noroeste de la capital provincial. Este rincón de la Patagonia nos invitó a viajar al pasado, relajarnos en su naturaleza y conectar con su historia. Recorrimos sus plazas y lugares históricos como el Torreón y el viejo almacén de Ramos Generales, donde cada detalle nos transportó a otra época. También exploramos en el Museo Histórico Municipal, una parada obligada para entender la riqueza cultural de esta ciudad. Caminamos por la costanera, rodeados de un entorno increíble, ideal para disfrutar y hacer algo de ejercicio. Y para cerrar el día, disfrutamos de un hermoso camping donde prendimos un fueguito y nos relajamos tocando el ukelele y compartiendo momentos únicos. Chosmalal nos mostró su magia y su tranquilidad y en este video queremos compartir con ustedes cada momento especial. Vamos a conocer juntos el norte neuquino. Bienvenidos a este nuevo destino, Conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yari. Acá 2 kilómetros ingresamos a la localidad de Chosmalal, que significa en la lengua mapuche corral amarillo. La denominación descriptiva por el acentuado color del tipo de roca sedimentaria, que es la piedra laja. O sea, esta piedra laja nos viene acompañando seguramente desde las lajas, propiamente dicho, que predomina en los cerros que rodean el valle. Así que por eso significa corral amarillo. Claro, debe estar así como si fuera como en una ollita, ¿no? Como un corralito. Claro. Y los alrededores son amarillos. Y posta, sí, se ve muy amarillo. Chosmalal fue fundada el 4 de agosto de 1887. ¿Por quién? Tomá vos. ¿Por quién? Por alguien que tiene un nombre en la avenida en la ciudad de Neuquén. Una avenida muy amplia. Ah, me mataste. Olascoaga. ¿Lo ubicás? No. ¿No? No Bueno, ubico hay una avenida que se llama Olascoaga, que el nombre de la persona es General Manuel José Olascoaga. La ciudad tiene 137 años y tiene una población alrededor de 13.000, 14.000 habitantes. ¿Sabés que Chosmalal se fundó? Yo algo me acuerdo. Sí. Que se fundó como un punto de avanzada para impedir el acceso de los cuatreros y de la gente del oeste, Sí. cuando se estaba haciendo la campaña del desierto. Olascoaga fue enviado por Roca para tener este punto de avanzada en esta zona. Ajá. Mientras que Roca venía por el valle del Río Negro. Por eso es entonces que Chosmalal fue era la capital de la provincia de Neuquén. Claro, tal cual. Entonces en ese momento, como fue el puesto de avanzada, se fundó, además se convirtió en la capital de la provincia de Neuquén, hasta que bueno, con el tiempo posterior se cambió la capital a donde está actualmente, ¿no? Sí. Pero ¿Sabés bueno, por qué se cambió a Neuquén, donde está ahora actualmente en Neuquén capital? No, eso no lo sé. En realidad se cambió porque las líneas de ferrocarril llegaron a Neuquén, actualmente la capital de la provincia, ¿no es cierto? Había una persona que la verdad que no recuerdo el nombre, que tenía muchas tierras, era poseedor de muchas tierras en la zona donde está actualmente la capital. Ajá. Entonces, obviamente, cuestiones políticas hicieron que las líneas férreas o la estación llegara ¿dónde? Donde las tierras de este señor. Entonces después todo se trasladó, digamos, hacia donde está Neuquén capital actualmente.
Y bueno, y Chosmalal dejó de ser la capital y pasó a ser Neuquén. Mirá vos. La ciudad de Neuquén, ¿no? Bueno. Capital de la provincia. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, bueno, hoy como está la actividad, bueno, la capital se mudó, Sí. pero en esos años cuando se fundó esto era el centro de colonización de la provincia, ¿no? Y sí. Entonces tenía su sentido que siga siendo capital en ese momento. Bueno, hemos llegado a la plaza. Hermosa, la Plaza Sarmiento, así que ahora vamos a bajar a Te conocer. propongo que vayamos a conocer la plaza. Lo que podríamos hacer es que yo cocine y vos salís a ¿A caminar con los perretes? sí, a cuidar a estos dos salvajes. Ok. No, en realidad de salvaje no tienen nada, pobrecitos ellos. Esta plaza fue el patio de un colegio, hasta que lo convirtieron en plaza. Sí, la Plaza Sarmiento. Y los maestros de Neuquén donaron el busto de don Domingo Faustino Sarmiento, que está acá. Ujú. A ver, Y ahí se convirtió en la plaza central del pueblo de Chosmalal. Ahora es ciudad. y acá está el Domingo Faustino Sarmiento, todo pensativo. Fuimos este año a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento y tenemos video. Y hay fotos, y hay videos Sí, de la visita a la casa de don. Faustino Sarmiento, donde yo quería un retoño de la higuera, pero bueno, es imposible, tengo que ser fundación o algo. No podrías tener vos un No, retoño de eso. no puedo. Hermosa es la plaza, Muy súper bonita linda. la plaza. Sí, Está hecha como una estrella, ¿viste? Tiene allá en Es el verdad. centro un círculo y salen como rayos en diagonales y perpendiculares a las calles que rodean la plaza. sí. ¿Vos qué decís, que es el Banco Nación? ¿El Banco Nación o el Correo? Una de las dos. Uy, me parece que me vas a ganar, pero es que la mayoría de los correos son así como esa. Banco de la Nación Argentina. ¡Oh! Uy, hay un cartelito. Vamos a ir a leer ahí. Vamos a leer. Bueno, esta sucursal del Banco de la Nación Argentina fue fundada el 27 de abril de 1941 por don Diógenes Álvarez, comisionado municipal. Se buscaba nacionalizar de forma definitiva el sistema monetario y financiero de esta zona. Por supuesto que tiene un estilo clásico nacional, por eso es que lo vemos en muchas localidades del país con esta misma estructura, ¿no? Así de piedra. Bueno, los correos también, en muchos lugares son así, por eso yo pensé que era una sucursal del correo argentino. Pero no. Muy bonita. Techito verde, de maderita, sus persianas, ventanas amplias. Bueno, lo que se quiere rescatar siempre con este tipo de arquitectura es lo clásico y lo pintoresco. Y la verdad que es así. Las veredas de Laja. Obvio. No podían ser de otro material. Me gusta mucho cómo está forestada la plaza. Es bien verde. Esta parte de juegos para los chicos. Yo no hubiera cimentado la parte de la hamaca, ¿no? Es verdad. Hoy le hubiera puesto... La goma Eva, Sí. Pero bueno. Capaz que ese es el plan. Capaz que más adelante le van a poner la goma espuma esa para que los chicos no se... La rodilla en la piedra y no en el cemento. Lo que pasa es que en la piedra tendrán las piedritas. Sí, es verdad. En el cemento te queda el raspado, no te queda la frutillita, no. O cuando te caías en el ripio después te tenían que sacar con una pinza las piedritas que se te habían metido. Bueno, acá dejamos la Plaza Sarmiento y 6 cuadras más allá nos vamos a encontrar con la Plaza San Martín. Y ahí a la vueltita está el Museo Histórico de Chosmalal.
¿No es cierto? Moto Méndez. Sí. Mira, está la Biblioteca Popular. José de los Coaga. Allá está el fuerte. Plaza San Martín. ¿Está abierto? Y esta es la Plaza San Martín. Museo de la Gente, Museo Histórico Municipal. Se casó. Ah, bueno. Ellos eran oriundos, sí, ellos eran oriundos de Mendoza. Este lugar es de adobe y tiene hasta 60 centímetros de ancho. Como la casa de Sarmiento. Sí, hace poquito estuvimos en la casa de Sarmiento, en San Juan, y sí, las paredes, y techo bajito, Sí. paredes anchas. Bueno, el almacén es todo lo contrario a esto. El Alto. techo es el doble de alto y todo, bueno, como les decía, ladrillo. Era la primera construcción de ladrillo y con luz que llegaba a Chosmalal. Luz a través de carburo. Seguro ahí si va, las chicas les va a explicar el ¿Se puede? funcionamiento. ¿Está abierto? Sí, se Bueno. puede pasar. Premios, estas tierras eran premios de él gracias a sus logros en el ejército. Supuestamente tierras desiertas. Que bueno, todos sabemos que es mentira, porque todo eso pasó en la época de la mal llamada campaña del desierto. No hay árboles, nada. Sí, estamos rodeados de cerros. Estamos como en el... Tenía que pasar sí por acá. Sí. Esto también se usaba para la caña de azúcar. Sí, es que es una prensa. para moler. Claro. Una prensa para moler y lo que vos ponías ahí lo molías. Y metías los dedos también te lo dejaba planito. Que ahora ya no funciona ya. No Qué gira. lástima. Qué lástima. Baja más que nada madera. Qué bonito. Toda de madera. Era todo un mueble, tener una caja fuerte era Sí. un mueble. O dos porque se puede bajar. Claro, esta es de 2 cuerpos. Mirá vos que caja fuerte de cuerpo, perteneciente al hotel de Doña Laura Pesino, ubicado en la San Martín. Norma Santos, Chosmalal, bla, 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 Jorgelina de la Vega. Bueno, ¿y qué tiene el Atlas? No, este atlas es genial porque no es un atlas común que te muestra los caminos o la forma geográfica o lo que sea, sino que aparte tiene datos que en la época relevarlos han debido ser muy difíciles. Por ejemplo, dice posición de la provincia de Neuquén en la región, ¿no? Entonces te ubica dónde está y así va contando el mapa general de las rutas, los lugares, pero después en la parte de atrás hace la división de departamento, municipio, qué sé yo. Por ejemplo, hace un recuento de las reservas indígenas. Ajá. ¿Sí? En otra hoja hace reseña de, por ejemplo, superficies boscosas. Y así, caudales medios, incluso el caudal de los ríos. Balance hídrico. Sí. Cosas que hoy, todo esto lo encontrás tiene recursos geotérmicos, donde hay termas. Mira. Si se pueden leer, también hay una parte en donde se marcaron los hospitales donde se les negó Sí. atención médica a algunas personas. Ah, mira. Después, por ejemplo, hay un lugar donde hay una de estas hojas que estuve viendo donde decía mortalidad, mapa de mortalidad. ¿Ves? Por ejemplo, esta es la tasa de mortalidad infantil entre 1970 y 1980, por distritos, Sí. por departamentos. Mortalidad infantil 1980, también. Y está todo así. Después hay otro que decía natalidad, estructura ocupacional. Todo lo que estaba ocupado en ese momento. Claro. Neuquén. Después, por ejemplo, esto es
la pirámide departamentales de población. Ujú. Entonces tiene cuántos varones habían, cuántas mujeres habían, Sí. total provincial y total por cada uno de los departamentos de la provincia del Neuquén. Tremendo relevamiento. Es un trabajo Sí. tremendo, ¿no? Y toda esta información, ¿de dónde salía? ¿De dónde ¿De dónde salió? creen que salía toda esta información? No sé. De los censos. Ah, se hacían los censos, ya se hacían los censos. Claro. En una parte de acá había leído que... Antes del año 1980 ya se hacían censos. Sí. Bueno, fíjate acá, reservas indígenas, población aglomerada, jerarquización de centros, variación intercensal, pirámide de población, estructura ocupacional. ¿Ves? Acá está la variación intercensal entre 1970 y 1980. Ajá. Acá está. Yo me acuerdo cuando era chico, estaba en la escuela, donde nos hacían buscar estos datos, eran los almanaques mundiales. Sí, Que ¿te eran acordás? unos libracos Sí. así que traían información de todos los países del mundo. Sí. Y ahí buscabas la información de los censos del país o Claro. de la ciudad. Sí, traían toda la información. Qué lindo que eran esos atlas mundiales. Después, Hermoso. Hoy lo Y salía buscas en uno Google. por año. Hoy lo buscas en Google. Dice. Y te sale millones de páginas. Los cassettes ya son piezas de museo, no lo puedo creer. Este era el lavarropa del antiguo hotel de turismo. Cuidado que se puede sacar. Que funcionaba acá donde está el centro cultural. Tremendo. Era para lavar la ropa de los que se hospedaban. Un motor y con esto hacían girar. Y lo único que hacía era girar para un lado. Sí. Siempre en el mismo lado. Claro. Hoy todos los lavarropas giran para un lado y para el otro. Sí. En el almacén se van a encontrar con uno mucho más antiguo que este, que Ajá. ya traía secadora incluida también. Wow. Que eran los rodillitos. La No, heladera. No, este es un buzón. Sí. De aquel lado. Y hemos llegado a la casa Dewey. La vivienda se construyó en la década de 1970 y fue una de las más lujosas de la ciudad, con todas las comodidades de la época. Perteneció a la familia Dewey, protagonista de actividades sociales, económicas, políticas. Está rodeada de muros que impiden el contacto y las visuales con el exterior. Centrando la mayor cantidad de aberturas y paños vidriados hacia su mejor orientación. El jardín interior adornado con plantas y flores. ¡Ah! ¡Qué cosa hermosa! Qué cantidad de cosas, qué lindo que puedan conservar todo esto. ¿Sabes Mirá lo los- que me hace acordar cuando era chico? Sí. En los pueblos allá en Boyuibe, donde vivía mi tío, Sí. había en almacenes que eran así, Claro, ramos generales. ramos generales. Eso. Entonces en la parte de allá vendían verduras, no sé, no verduras, sino conservas. Claro. Después acá todo lo que eran frazadas, Exacto, sí, sí. más acá zapatos, más acá Sí, ropa. todo lo que quisiera estaba acá. Sí, sí, mira. Y le preguntaba si tenés esto, sí, y revolvía ahí que... Claro, esto es todo lo que quedó, es todo original de la familia. No hay nada acá que no sea de ellos, que haya pasado por sus manos. Qué bárbaro, ¿no? Las valijas de madera. Y el almacén, por ejemplo, bueno, ellos, los de cuadros son los dueños del almacén. Enrique y Ada y Ana son los papás de Luis, único hijo. Ellos fueron convocados justamente por la escuadra para venir a Chumaret cuando se fundó. Y bueno, y Enrique pidió permiso para construir el almacén, que abrió la escuadra en 1903 hasta 1935. Y claro, el chocolate fue en 1900. En Chomalal en 1887. Sí. Y tuvo 35 años abierto las puertas hasta que él se enferma. Su hijo fue el primer comisario de la ciudad. De la ciudad. Y bueno, él no se dedicaba al comercio. Y por eso se cerraron las puertas y nunca más. Y quedó cerrado ahí. Exacto, quedó cerrado así. Y Luis tuvo 8 hijos, de eso una de sus hijas es la que mantiene, Todo trata de tener todo esto intacto.
Qué bueno que se pueda conocer, ¿no? Porque Sí, bueno, ella justamente hizo eso por esa la idea de que sea el museo de su familia. no, y esta era la oficina de donde voy. Claro. Donde guardan. Acá tenemos la parte de la farmacia. Ah, la parte de la farmacia. Azufre termado. ¿Te sentís mal? Te vamos a dar azufre termado. No sé para qué sirve, pero seguramente te hacía bien. Y si tenés ropa sucia, venís Claro. acá a lavar. A lavar, sí, tal cual. El lavarropas. Mirá, y tenía para exprimir y todo eso. Exprimía ese Claro, porque este era lava seca ropas. Claro. Mira, después tenía, acá tenía Cruche. No. Los medicamentos que hay. Y sí, y yo siempre, La azufre era para todo, por todos lados está yo lleno. siempre digo, era todo tan minucioso, tan chiquito, todo. Sí. Mira, pero la Ahora azufre- todo se ve es a kilo o... Sí. Pons, crema Pons, mira, venía. Ah, me acuerdo de la crema Pons. Hins, la botella de vidrio que yo la Ah, sí, no la conocía yo la de vidrio. La Y Pons una sí. tenía una que se compraba la crema y la rellenabas. Ajá. Comprabas como un sachet Claro. y rellenabas la botella. Mira la crema Pons gigante ahí. Falta Lord Chesterfield. No, sí está. ¿Está? ¿Y las Mira, latas? está Lord Chesterfield allá Está, arriba. que se le perdió la botella. Allá arriba está. Ah, claro. Eso lo ponía mi mamá para que no se me Porque pare me el la pelo. subieron, porque están limpiando, entonces la subieron. Ese era Ah. fijador de pelo. Ah, mirá, como un gel. Claro, gel, entonces te sí. ponían en la cabeza para que no se... Por eso es que los hombres de antes todos eran Todos. Bien peinado. No como ahora. Mirá. ¡Ay, qué 12 fachero! comprimidos, acá venían. Sí. Mirá vos, Saridón. Como una, lo que sería hoy la valla aspirina. Sí. El dolor de cabeza. Mirá Sí. vos. Yo pensé que ahí venían las Gillette. Sí, por el tamaño. No. O sea que esto era la cocina-comedor. Cocina, comedor, habitación y el baño al fondo. Claro, ellos eran dos nada más y tenían un hijo. Claro, exacto. Enrique y... Enrique y Ana tuvieron un hijo, único hijo que llegó con 13 años acá, sabiendo leer, escribir, sabiendo 3 idiomas. Uf, Entonces fue parte de la contaduría del de negocio. Chosmalal. Ah, claro. No, de Chosmalal. De Chosmalal, ni siquiera del negocio, del No, Chosmalal. de Chosmalal fue como un contador. ¿Y esto que eran ya los baños? No, estos son los depósitos. Acá se guardaba la mercadería que venía de 4 a 6 meses. Sí. Entonces se archivaba la mercadería acá. Después Luis los hizo de garage. Por eso están abiertos así. Ah, claro. Mirá qué lindo hecho, con cosas que a vos te gustan. Todo hecho frío. Sí, mirá. Bujías, Mirá las bujías. Sí. tornillos, El guanaquito. electrónicos. Está hermoso. Una herradura. Mirá, cadenas, herraduras. Ujú. Muy bueno. Qué hermosa obra.
A subir escaleras. Ay, este trekking es muy difícil. Es dificultad media. A ver. Nos perdieron, ¿no? Qué lindo el anfiteatro. Qué buena onda, tío, parece un anfiteatro. ¡Ah, chihuahua! Tararánanana. Estoy como en la punta de la peña. Estamos ahora en la parroquia María Auxiliadora, que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1888 por los padres salesianos Domingo Milanesio y Bartolo Panaro. Vamos a entrar a conocerla. Ay, él se queda todo quieto. Para que le hagan su sesión de belleza. Y acá dice hay que sacar turno para esta peluquería canina. Ella también le gusta. Qué bueno que se ha acostumbrado al cepillado y que le guste. Qué hermosa la costanera. Sí. ¿Cuánto espacio, no, para hacer ejercicios aeróbicos? Sí, hay un montón. Ahí te paraste. ¡Oh! Tremendo. Mirá acá el torreón. Sigue la senda hasta allá. Bueno, por ahí, en esa esquina, por ahí, ya se unió los dos ríos, el Sí. Curí-Leubú. Y el Neuquén. Este ya es el Neuquén. Este es el río Neuquén. Ya aumentó el caudal. Sí.
Y debe llegar entonces hasta acá, ¿no? Por eso está este terraplén. Cuando crece debe ser el grosor. Puede Debe ser. tener la lluvia de allá de toda la zona de arriba. Sí. Mirá ahí el desnivel como hace cascadito. Así es que este ya es el río Neuquén. Qué lindos colores que tiene. Ahí llegaron más amigos. Arriba. Mira, 2 cables más hubiese formado un pentagrama. Y los loros eran las Blancas. notas musicales. Va a ser mismo. Apurar, por favor. La cara de Brica. ¿Pueden dejar de hinchar con los loros y nos vamos? La lluvia. Ahí está la evidencia de que fueron rotas las luminarias. Qué lástima que no pudimos. Sí, veníamos hablando de eso, de que... Porque están ¿Se habrá roto con el viento? No, pero en realidad están todas rotas. Y que las rompan una lástima. Sí, sí, pero todas adentro está la piedra. Sí. Qué pena, tan lindas que estaban. Mirá qué lindo se ve ahora el torreón con la luz que tiene. Sí. Hay un panelcito solar y ahí podés sacar agua caliente para el mate. Un espectáculo. Bueno, y ahí Yorick encontró una amiguita que tiene la misma intensidad que él. Después de esta larga caminata que hemos dado, él sigue con muchas energías. Bueno, nos volvemos al camping. Ahí llegamos al camping, hay una que no quiere saber Lola con seguir caminando. Está toda cansada. Abrime. Listo. Basta con tu caminata. ¿Y vos? ¿Qué cara? ¡Qué cansancio! ¿Te cansaste, Brica? Sí. Voy a dormir. En Chosmalal disfrutamos de su historia, su tranquilidad y de estos paisajes que nos dejan sin palabras. Pero nuestro viaje continúa y los caminos del norte neuquino siguen sorprendiéndonos con su belleza única. En el próximo video te vamos a llevar a descubrir Andacollo y otros rincones mágicos de esta región. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo video y no te olvides que viajar es vivir.